Sí, bueno, estamos ya terminando estas jornadas de economía crítica y quiero en primer lugar agradecer al equipo de la Universidad de Santiago, fundamentalmente a Joan Doldán y al resto, su trabajo para haber hecho posible estas jornadas y que en esta situación tan difícil pues hayamos podido celebrarlas. La verdad es que vaya un agradecimiento y un aplauso general para todos y todas por su colaboración y haber hecho posible esta actividad virtual y este lugar de encuentro. También querría recordar cómo en estas jornadas de economía crítica, cuando se estaban elaborando, se consideraban los últimos años de enfrentamiento que estamos padeciendo, de retos que estamos teniendo y una situación tan difícil y crítica que teníamos y el futuro inmediato para la humanidad y para el conjunto de las personas. Entonces, en ese intento de pensar esa realidad, de debatir sobre esa realidad, de reunirnos sobre ella, es sobre lo que se diseñaron estas jornadas que tenían tres ejes fundamentales en torno al diagnóstico de la situación, decir, bueno, cuáles eran los retos, cuáles eran las circunstancias por las que estábamos atravesando, las difíciles circunstancias, que en los debates que ha habido durante las sesiones plenarias inaugural y de clausura, pues vamos a tratar de continuar, es decir, esos retos que nos estamos enfrentando, el diagnóstico que hay que hacer de esa realidad, la formulación en segundo lugar, que también interesaba mucho, serían las transiciones hacia un posible camino que deberíamos de recorrer para tratar de facilitar, tratar de solventar, tratar de resolver esas situaciones, es decir, tendríamos que ver cuáles serían las formulaciones posibles, los que podamos encontrar, aunque hemos visto que la situación es tan difícil, el diagnóstico quizá ha sido tan duro que puede que haya rayado en el pesimismo y que en múltiples ocasiones hemos tenido que decir, hay muchas personas jóvenes, tenemos que ser más optimistas. Bueno, pues en esta formulación de los nuevos caminos seguiríamos ahora, pero recordando también un tercer aspecto que considerábamos importante de tener en las jornadas, debatir sobre él, que serían las desigualdades, es decir, las desigualdades existentes, las desigualdades a lo que estos retos y a estas situaciones actuales durante los últimos años nos han llevado, y para debatir, para comentar, para seguir, porque llevamos 2 días ya hablando de desigualdades en el mercado de trabajo, hablando del cambio climático, hablando del diagnóstico de la situación, hablando de las posibles transiciones hacia nuevas vías, nuevos caminos, a veces de una forma, ya lo he dicho, pesimista, otras no tanto. Ahora nos centraríamos en las desigualdades y para hablar de las desigualdades en los diferentes ámbitos, en la actualidad y tratando de ver si es posible su superación, tenemos esta mesa de clausura con dos personas muy reconocidas. Por una parte tendríamos al profesor Joan Manuel Beirás Torrado de la Universidad de Santiago de Compostela y tendríamos también a la profesora Cristina Carrasco de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues en esta mesa de clausura vamos a proceder, aunque hemos empezado un cuarto de hora tarde por una serie de problemas de la transmisión online y hemos conseguido, la verdad, un éxito. En esto quiero también reconocer la labor que han hecho las personas responsables del equipo para hacer posible este congreso, pero el retraso pues, ha sido una circunstancia por el tiempo y por otras dificultades que hemos tenido en la reunión de las personas de la mesa. Pero lo que quiero es resaltar, por una parte, la aportación del profesor que va a intervenir en primer lugar, el profesor José Manuel Beirás, sobre la desigualdad, y luego va a intervenir en segundo lugar la profesora Cristina Carrasco. Tenemos 30 minutos para cada una de las intervenciones y a continuación tendrá lugar el debate. Entonces yo lo que voy a comentar es que, como viene ya en el programa, el profesor José Manuel Beirás hablará sobre la desigualdad, el modo de producción y crisis sistémica en el capitalismo mundializado, y la profesora Cristina Carrasco
hablará sobre la economía feminista, precariedad, incertidumbre y posibilidades. Estas serían sus intervenciones y brevemente voy a hacer un breve de estas dos personalidades que tengo el gusto de presentar en esta mesa de clausura, señalando la labor del profesor José Manuel Beiras a lo largo de sus años como profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido catedrático en dicha universidad de estructura económica desde el año 70 y es doctor en economía por la Universidad de Sevilla con el premio extraordinario en el año 64. Ha viajado por diferentes universidades en Francia, la Sorbonne, o en el Reino Unido, la London School of Economics, y ha sido designado como miembro de la Real Academia Gallega en el año 77, aunque renunciara en 1985 a ese puesto. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido director de numerosas tesis doctorales y autor de numerosos libros, entre los que se podría señalar el desarrollo económico de Galicia, el problema del desarrollo económico de Galicia ya en el año 67, sobre la estructura y el problema de la población gallega en los años 70, en el año 70, el atraso económico de Galicia, lo que se llama hoy día la España vaciada. Pues el profesor ya en los años 70, incluso con anterioridad en los 60, hablaba sobre esa realidad de Galicia. Ha escrito también sobre la catástrofe del Prestige, en un libro en el año 2003, y otras obras, como no voy a poder enumerar porque son muy largas, y falta de tiempo, por una Galicia liberada, por una exhortación a la desobediencia, que esto es muy interesante, y resalta también su faceta política, a la que no he aludido, es decir, tenemos también no solamente en la mesa a un profesor, a un académico, sino también un militante. Tenemos a una persona que en la clandestinidad es el fundador del Partido Socialista de Galicia en el año 63, en el que va a militar y va a ser secretario del año 71 hasta el año 77. En el año 82 participa en la constitución del Bloque Nacionalista Galego y es miembro de la Dirección Nacional Permanente, así como diputado del Parlamento Gallego desde el año 1985 hasta el año 2005. Por esta formación, además de candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. En el año 2012 va a participar en la fundación de la Hermandade Nacionalista, a Nova Hermandade Nacionalista, siendo cabeza de lista en la Alternativa Gallega de Esquerda y regresando al Parlamento Gallego como diputado hasta el año 2016, con lo cual nos encontramos con una doble personalidad como actividad política muy desarrollada y un profesor con una actividad profesional y académica muy importante. Voy a enumerar también el extenso currículum de la profesora Carrasco, de Cristina Carrasco Bengoa, doctora por la Universidad de Barcelona, profesora de Teoría Económica en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, que ha participado en el Instituto Interuniversitario de las Mujeres y Género en las universidades catalanas. Va a formar parte también en la internacional, es miembro de la International Association for Feminist Economists y es una de las fundadoras de las jornadas de la economía crítica en donde estamos hoy y forma parte del consejo de redacción de la revista de Economía Crítica y de la junta directiva de esta asociación. Ha recibido la medalla de Francisco Massieu de la Generalitat de mérito al trabajo. Es autora y coordinadora de numerosos libros y artículos sobre las mujeres y el trabajo, rupturas conceptuales, mujeres y economía, nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas, trabajo con mirada de mujer, junto con Maribel Mayordomo, nuestra querida amiga que falleció hace varios años y a quien he echado siempre mucho de menos, que recibió el premio María Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y el Género, Economía Feminista, una apuesta por otra economía, tiempos y trabajos desde la experiencia femenina y el trabajo de cuidados, antecedentes históricos y con voz propia la economía feminista. Con lo cual son dos pilares, como si dijéramos, en el ámbito económico. Sería desarrollo regional, atraso económico, estructura económica, un énfasis y también una faceta política muy importante por parte del profesor Beiras
Y la profesora Carrasco, Cristina, pues como una militante también, o sea, feminista, creadora de diferentes ámbitos en el ámbito académico, como estudios feministas, y también en las jornadas de economía crítica por reforzar y por fundar la rama, no solamente la Asociación de Economía Crítica, sino también darle la importancia y hacer que el feminismo fuera, como si dijéramos, uno de los pilares básicos de esta asociación. Entonces, es un placer para mí poder estar aquí esta tarde clausurando estas jornadas. La pena es no estar en Santiago de Compostela, pero estar donde yo me encuentro, pero en esta mesa virtual con dos personalidades tan relevantes y tan, no me gustan luchadoras porque soy pacifistas, pero unas personas tan comprometidas. Buenas tardes y voy a dar la palabra en primer lugar ya al profesor José Manuel Beiras, que podrá hablar durante 30 minutos y luego a continuación lo podrá hacer la profesora Carrasco para pasar de forma continuada al debate de ambas ponencias. Muchas gracias. Bueno, estamos. Tócame a mí. Óeseme. Sí. A ver, ¿qué? Perfecto, sí. Sí. Bueno. Mira, dúas advertencias. A primeira é que vou ler o que escribín porque eu enténdome moi mal por este sistema internético, son da Galaxia Gutenberg, e non quería meter a pata. Por outra banda, que está escrito en galego. Eu non sabía si, en principio, dixeronme que sí, pero si hai dificultades, intentaría facer unha traducción simultánea, non sei. Pero vou empezar e se se entende moi ben e se non avísenme. Vamos a ver. O tema é desigualdade, modo de produción e crise sistémica do capitalismo mundializado. Nunha das cartas de Mozart ao seu pai Leopoldo dende Viena, decíalle: compuxen un concerto para piano. E logo, sorprendentemente, engadía: só me falta escribilo. Recordo que cando lera eu, aí se cadra máis de 40 anos, viñera ás mentes aquela famosa sentencia de Leonardo: l'arte é unha cosa mentale. Na combinación desas dúas frases está o miolo dos procesos da creación artística, mas tamén da esculca ou investigación intelectual e científica, ou sexa, da exploración e interpretación da realidade. Primeiro construíse na mente unha ferramenta axeitada para indagar baixo a codia da realidade aparente e acadar o núcleo que permita comprendela. E iso faise teorizando. É a ferramenta que dota de sentido aos fenómenos que se observan e que se exploran na realidade, a que permite interpretalos. Marx, é ben sabido, foi o criador do método do materialismo histórico nas ciencias sociais, mas compre reparar en que no tomo primeiro do Capital Marx non comeza pola historia, senón por desenvolver a teoría do valor traballo, a formación do valor no modo de produción capitalista. Partindo da de Ricardo, reformula, dalle a volta e muda de sentido o resultado, ao descubrir a explotación da forza de traballo polo capital, que o valor excedente enxendrado polo emprego da forza de traballo no proceso da produción é apropiado polo capital. Dese xeito, a relación de traballo asalariado que define o capitalismo como modo de produción encubre unha relación de explotación que resulta opaca na equivalencia aparente dos términos do contrato laboral, no que o capital adquire a forza de traballo polo seu valor de cambio, mas utiliza despois o seu valor de uso. Descúbrese así unha desigualdade oculta nesa relación contractual que no dereito aparece como unha troca ou intercambio de equivalentes, xornada laboral por salario. Aí está o cerne, a orixe, a causa prima do fenómeno da desigualdade nas formacións sociais nas que o capitalismo dominante. E, por tanto, no capitalismo do tempo de Marx, pero tamén no sistema mundo actual. Pero reparade tamén en que únicamente despois dese camiño de análise teórico, no capítulo que remata ese mesmo tomo primeiro do Capital, Marx aborda o proceso histórico de xestación do capitalismo, a súa xénesis, o coñecido como proceso de acumulación primitiva ou originaria.
E é a previa esculca na teoría do valor a que fai que o posterior relato do proceso histórico non constitúa un simple relato de feitos ou aconteceres, senón que permita comprendelo, dotalo de sentido e descubrir as leis que definen a estrutura do capitalismo e determinan dialécticamente a súa dinámica interna e a súa evolución no tempo histórico. Hasta os nosos días, no esencial, porque as relacións de produción e o núcleo de estrutura de clases e a súa dinámica de contradición antagónica sigue vixente. A pesares das grandes metamorfosis operadas na súa estrutura ao longo do tempo e das grandes diferencias morfolóxicas entre as diversas formacións sociais integrantes do sistema mundo, incluídas as diferentes manifestacións fenoménicas da desigualdade de clase, de xénero, de etnias, de culturas, de povos, e nos diversos eidos ou planos da estrutura da sociedade, na base económica, relacións estatus sociais, ordenamento xurídico, niveis culturais, superestrutura tecnolóxica, estatus de dereitos políticos, etc. Por suposto que as causas que determinan e os factores que condicionan esas diferentes manifestacións ou formas de desigualdade constituen un universo de enorme diversidade e incurriríase nunha aberrante simplificación abusiva e nunha caste de determinismo mecanicista se pretendésemos explicarlo remitíndonos sempre á esfera da produción, na base económica da sociedade. Cada forma de desigualdade ten a súa etioloxía e cada eido ou esfera da sociedade nos que a desigualdade se manifesta ten o seu grado de autonomía, verbo das relacións económicas e tamén entre sí. Resulta patente na abundante avenza o acervo de estudos e traballos descritivos interpretativos hoxe existentes ao respecto. Tamén damos por sentado que a desigualdade se dá en todas as sociedades clasistas e patriarcais, e con modos de produción que entrañan relacións de explotación de clase de xénero, e, por lo tanto, en case que todas as coñecidas até hoxe na historia da civilización humana. Mas se me centro na desigualdade social e me pregunto polas súas raiceiras ou raíces no sistema mundo actual, que non é outra cousa que o sistema capitalista transnacionalizado e mundializado, cómpreme retornar ao que antes denominei a súa causa prima, sin ningunha pretensión reduccionista, só por esclarecer a súa orixe, como a fonte ou o manancial do río, que despois recibe inúmeros aportes afluentes para se converter propiamente en tal. E vou partir do postulado, un postulado. A desigualdade social é ínsita ao sistema mundo actual e ao modo de produción capitalista que o rexe. Esta aseveración implica, ou ten como corolario, que a desigualdade social non é erradicable mentras as sociedades humanas non sobarden ou non superen o estado histórico de vixencia do capitalismo. Pódese modificar, reducir, paliar, contrarrestar ou contrapesar, mas non se pode erradicar, polo que dixen, porque é ínsita ao modo de produción dominante, por tanto, ao sistema no seu conxunto. Un dos pioneiros da primeira ilustración ao dos séculos XVII e XVIII, Locke, definía a república non como un réxime político, senón como unha sociedade na que ningún cidadán pode ter dominio sobre outro. Que lonxe andamos aínda diso, o fe. Pois a máis radical forma de dominio é a que ten lugar nas relacións de produción e reproducción das condicións materiais de existencia dos membros da sociedade. Nos actuais reximes políticos democráticos e republicanos, incluso nos que se aproximan a ser tal realmente, a democracia só funciona na superestrutura xurídico-política e nas relacións sociais, mas non na estrutura da base económica da sociedade. Nas unidades de produción, as empresas actuais, tal como están configuradas, o poder non é democrático, non exerce o colectivo humano que integra a empresa, senón o capital a través da dirección empresarial. A desigualdade entre o estatus, tanto económico como xurídico, do capital da forza de traballo é consistencial á empresa capitalista e a relación de dominio do un sobre a outra é patente. Diz que, inclusive, o capital ou o empresario crea os postos de traballo tal como diz que o Deus Xehová creou o universo a partir da nada. E esa linguaxe falaz é asumida mesmo polas organizacións obreiras. Velaí, ou aí está, o grave problema con que baten os réximes que tencionan ser democráticos, que a estrutura da base real da sociedade non o é, senón o contrario. Nesas condicións, facer vixente a igualdade na sociedade é un desideratum inalcanzable. E outro tanto, así mesmo, erradicar a desigualdade social.
De maneira que a causa prima da desigualdade actual no actual sistema mundo radica, reitero, na formación do valor no modo de produción capitalista que rixe a súa estrutura e, por tanto, as súas leis de composición, transformación, autorregulación, a empezar polos procesos de produción, distribución, acumulación e expansión, mais en íntima relación coa formación do valor que acontece na esfera da produción e na medida en que todo o proceso de produción implica a utilización de recursos finitos ou limitados, xurde ou surxe a cuestión da lógica da asignación dos recursos, que suscita o problema da racionalidade do modo de produción. E o primeiro interrogante que se plantexa é o seguinte: únicamente o capitalismo asigna racionalmente os recursos na produción? Ou, noutras palabras, só a lógica da asignación de recursos propia do modo de produción capitalista na produción e distribución dos produtos practica a racionalidade acaída ou axeitada, adecuada para acadar a máxima eficiencia na cobertura individual e social das necesidades humanas? A referida íntima relación resulta obvia, dado que a lógica da asignación dos recursos, forza de traballo e medios de produción, está ínsita na formación do valor e na súa distribución ou apropiación. E o interrogante tampouco é banal, dende que na economía académica foi arrombada a teoría obxectiva do valor dos clásicos ou do valor traballo e substituída pola subxectiva ou da utilidade, toda a teoría económica oficial deixou de ser unha ciencia social e convertiuse nunha praxeoloxía ou teoría da conduta humana conforme un principio de economicidade. E a lógica ou racionalidade do capitalismo ou produción capitalista foi elevada á categoría universal, á marxe de calquer contexto sociohistórico, e como única forma racional de organización económica da sociedade, a que se chama de libre mercado e libre empresa, ou sexa, baixo ese disfraz, o sistema capitalista. Mas agora o interrogante sería: acaso o capitalismo resulta socialmente eficiente para alcanzar o benestar e a igualdade? Tentarei xa que logo expoñer algunhas matinacións ou reflexións en eses dous temas dunha maneira moi elemental para ir ao núcleo da cuestión, e pido disculpas por eso, e con ese fío conductor tentarei desembocar no contexto do sistema mundo e facer algunha referencia á cuestión dos bens sociais, dos recursos que son clave para contrarrestar a desigualdade social. Porque non existe, teño que beber, non existe unha soa forma de racionalidade ou lógica da asignación de recursos que teña vixencia en todas as diversas formas de organización social que rexistra a historia da civilización humana, nin sequer nas diferentes formacións sociais ou sociedades actualmente existentes no mundo, a pesares da mundialización ou globalización do sistema, maiormente no espacio demográfico e socialmente maioritario da súa periferia, onde o modo de produción capitalista aparece articulado cunha variedade de modos de produción precapitalistas que funcionan con formas de racionalidade diferentes entre sí e da do capital. E nos que, para empezar, o fenómeno da desigualdade maniféstase en expresións de morfoloxía, dimensións e etioloxía ben diversas entre individuos e grupos sociais. Por certo, coido que moito máis e mellor analizada e estudiada pola antropoloxía social e cultural que polos economistas. Mas iso non era considerado pola economía académica, que profesaba unha teoría subjetiva do valor e practicaba a abstracción universalizadora da economía de mercado. Nese ámbito profesional, todo suxeito da actividade económica considerábase proceder racionalmente cun criterio de optimización da utilidade e da satisfacción, sexa como produtor ou como consumidor e en función da relación co mercado e as súas leis. Calquer realidade social que non se axustase a ese paradigma quedaba fora do campo de observación ou era unha anomalía non racional. E, por suposto, que nese mundo ideal da racionalidade robinsoniana, a desigualdade carecía de existencia, e se existía na realidade, atribuíase a causas alleas á conducta económica dos individuos e das unidades de produción. Non era un problema económico. Na Galicia da miña mocedade, na que o espacio social e demográfico absolutamente maioritario practicaba modos de produción precapitalistas, no campo e tamén no mar, fartábase un de escoitar e de ler que a causa primordial do atraso e o desenvolvemento do país radicaba na irracionalidade das pautas de conduta desas poboacións como axentes económicos.
Os campesinos, os labregos, disque non tiñan espírito empresarial, lembro destas cousas. O que, por certo, non os estaba para cobrarles a famosa cuota empresarial agraria. Non importaba que xa case que un século antes, Díaz de Rábago, autor dun enorme estudio sobre o crédito agrícola en Europa, especialista en análisis de sociedades agrarias, tivese aseverado e demostrado que a forma de organizaren os labregos as súas explotacións agrarias era a máis racional no contexto das condicións técnicas, sociais e institucionais que determinaban o seu modo de produción. Pois non, o capitalismo constituiría a culminación do proceso de consecución da racionalidade na conduta do homo económicos ao longo do tempo e, por tanto, na forma definitiva de organización da economía en calquer sociedade. As categorías do capitalismo volvíanse así universais e perennes no tempo, ahistóricas. E de aí a proclamar a famosa majadería do fin da historia non había máis que un paso que calquer petimetre audaz podía dar. Semellante falacia fora desmontada xa polo marxismo clásico, a empezar polo propio Marx. Como xa indicamos, podíamos estendernos, pero non é o caso. Nos anos 60 do pasado século, no marco da eclosión do estruturalismo na epistemoloxía das ciencias sociais e especificamente do estruturalismo xenético marxista, unha esclarecedora obra de Maurice Godelier, a meu ver, un clásico en certa medida xa esquecido, aborda expresamente a cuestión da racionalidade nos diferentes modelos de formación social. Seguindamos esa liña de escolca, corrobórase que non existe unha lógica de asignación de recursos universal nin allea aos procesos sociohistóricos. Cada modo de produción ten a súa e en cada formación social, en cada etapa histórica, coexisten varias e unha delas adopta ser dominante conforme sexa a articulación dos modos de produción coexistentes. Agora ben, paralelamente, tampouco coincide necesariamente a racionalidade a nivel individual coa racionalidade a nivel colectivo, a racionalidade da empresa coa benestar social. Antes ben, non só unha e a outra son diferentes, senón que, polo xeral, a súa relación resulta ser antitética. En rigor, a congruencia entre ambas as dúas só tería vixencia nunha economía planificada en función das necesidades do común cidadán, a súa vez só realizável nunha sociedade democráticamente socialista. Só nese modelo de economía e sociedade poderíase erradicar a causa prima da desigualdade social. Mas nos modos de produción que conlevan a explotación de clases de xénero está vixente a relación antitética entre a racionalidade nas unidades de produción e no bienestar da sociedade, o que traducido en términos de clase equival o ben ser entre a dominante e as dominadas ou subalternas. Así acontece no MPC coa orixe nun fenómeno peculiar, a peculiar forma en que o máis valor se xenera na esfera da produción e se distribúe na da circulación. Noutras palabras, o ben coñecido ciclo de valorización do capital, coa apropiación do máis valor no seu tránsito ou metamorfose entre as formas de diñeiro, mercadoría productiva, etc., hasta retornar á esfera da circulación, de xeito que o capital se apropia o valor excedente, producido pola forma de forza de traballo, é transformado en beneficio. Se a forza de traballo non obtén en principio participación no valor excedente, a desigualdade ten aí a súa fonte económica originaria. Na realidade social, abonda compulsar a distribución funcional entre as rendas do traballo e do capital e poñer as súas proporcións en correlación coas da cidadanía que ingresa as unhas e as outras para termos unha primeira imaxe da desigualdade en cada sociedade e circunstancia ou conxuntura no marco da confrontación de clases. Mas podemos abordar noutra perspectiva complementaria da anterior a contradición antitética entre a lógica individual privada do capital e a lógica social pública na asignación de recursos do sistema, ou sexa, na necesaria, para que a produción e distribución dos bens económicos se operase en función do socialmente necesario, ou sexa, do benestar da cidadanía no seu conxunto. Trátase da produción dos bens como mercadorías. Históricamente, como é ben sabido, os bens económicos comenzaron a producirse en canto valores de uso, obxectos úteis para a existencia individual e social. Esa lógica continuou vixente aínda cando coa diversificación da división social do traballo se comezou a producirlos para vendelos e nace o mercado, porque nesa fase, aínda con circularen xa como mercadorías, seguían a producirse polo seu valor de uso, só que para outro. O capitalismo puxo esa relación patas arriba. O capital pasou a producir os bens exclusivamente polo seu valor de cambio, só en canto mercadorías,
á marxe do seu valor de uso con tal de que fosen vendíveis. Conseguiu criar necesidades socialmente innecesarias do superfluo, levado ao paroxismo nas nosas civilizacións de consumo de masas, incluso do nocivo ou destructivo, como as armas, as drogas ou o xogo. A razón radica na lógica do xa referido proceso de valorización do capital, da obtención e apropiación do valor excedente, para o que o capital transforma en mercadoría a propia forza de traballo e, por tanto, aos propios seres humanos. No límite, estamos ante a cousificación incluso das persoas e dos valores. Agora ben, se o común das xentes o que necesita son valores de uso, mais o capital só produce valores de cambio que lle permiten realizar o máis valor, os bens cuxa produción non depare beneficios para o capital non serán producidos, por máis que sexan necesarios ou incluso indispensáveis para as condicións de existencia das xentes. E iso é o que acontece in extremis cos bens sociais, sexan obxectos de primeira necesidade, como os alimentos, a vivenda ou a enerxía, ou servicios públicos e sociais, saúde, educación, cultura, asistencia social, pensións de velleza ou incapacidade, subsidios de paro, e non digamos xa na hipótese dunha renda básica universal. Se acaso o capital aborda a produción e suministro deses bens ou servicios, faraos só a condición do ter beneficio, o que implica que o receptor pague por eles e sexa condenado á súa carencia se non dispón de medios para adquirir. Mas resulta que son precisamente esa caste de bens sociais os que deberían ser considerados únicamente como valores de uso, porque o seu carácter de seren socialmente indispensáveis obriga a que a súa obtención non requira contrapartida, non sexa preciso mercalos, non poden ser convertidos en mercadorías, non poden ser mercantilizados. Velei onde a colisión entre a racionalidade do capital e a racionalidade social se fai máis evidente. É máis grave, porque a dotación gratuita dos bens sociais é unha das ferramentas cruciais para contrarrestar ou corrixir a desigualdade social ínsita no sistema capitalista e, pola mesma, non erradicável sin mudanza do propio sistema, como reiterei varias veces. A invasión do capital no eido da produción de bens sociais constitúe seguramente a máis grave agresión aos mecanismos correctores da desigualdade implementados outroras polas políticas do welfare state nas sociedades da nosa contorna e un factor crucial da acelerada ampliación e agravación da desigualdade social incluso no mesmo centro do sistema. Unha invasión que comeza co inicio da actual crise sistémica, na contraofensiva do gran capital frente á crise combinada de sobreproducción e sobreacumulación que estrala a comenzos dos anos 70 do pasado século e que constitúe un auténtico proceso contrarrevolucionario que aínda dura. Mas antes de expoñer algunhas maquinacións breves en col dese proceso da crise sistémica, o actual caos sistémico na expresión de Giovanni Arrighi, por exemplo, e do seu impacto na desigualdade social, permitideme sinalar un último eixo de colisión da racionalidade capitalista coa existencia social dos seres humanos, a que confronta a lógica do capital coas leis obxectivas que rexen o conxunto da vida no planeta, ou sexa, co funcionamento, equilibrio e reproducción dos ecosistemas da biosfera. A finais do século XX, os estudos dos sistemas económicos, hasta finais do século XX, os estudos dos sistemas económicos, incluídos os da corrente marxista e outros enfoques heterodoxos, contemplaban as formacións sociais como conxuntos pechados e independentes con respecto á biosfera planetaria. Fora deles estaba a natureza, ao sumo, tida en conta como fonte de recursos primarios de diversa índole. Nese espazo natural, incluso sei que había bens que os manuais da miña mocedade, lembrémonos ben, calificaba de libres e non económicos por non seren escasos como a auga, o aire ou a atmósfera. Pois quen o diría? Claro que a lógica do capital actuou de cote como se os recursos naturais fosen infinitos ou inesgotáveis, mas hoxe, incluso a auga e o aire convirtíronse tamén en mercadorías cobizadas polo capital, e senón que outra cousa supón o mercado mundial de cuotas de contaminación atmosférica. Sin embargo, volvamos ao rego, chegou un intre no que a evidencia da exacerbación da acción depredadora do sistema sobre os recursos naturais finitos sobre os ecosistemas obrigou a dar rotundamente a cosmovisión preexistente e contemplar o conxunto das formacións sociais do sistema
como un subconxunto da biosfera. Esa mudanza de óptica non só reafirma a irracionalidade social da lógica capitalista, senón que atinxe tamén a concepción da racionalidade social ou colectiva na situación dos por exemplo, externas, non só as empresas, senón o sistema, deixan de ser tales ao comprendelo como subconxunto da biosfera. Cando Hermann Daly acuña o término Throughput, introduce na lógica da asignación e destrucción dos recursos os fluxos que atravesan as fronteiras entre as ocupacións sociais e os ecosistemas de biosfera, o cal os fundamentos mesmos dese cálculo se trastornan radicalmente. Porque, ademais, eses fluxos transfronteirizos evalúanse dentro das formacións económicas conforme a principios normalmente antitéticos dos que rexen eses mesmos fluxos nos ecosistemas de biosfera exterior a aquela. Os conceptos de valor positivo e negativo, de beneficio e coste, etc., resultan contradictorios e opostos segundo se consideren desde dentro ou fora, e poñen en evidencia a irracionalidade do sistema no seu conxunto se non toma en conta a súa interacción coa vida. Teño como exemplo moi sinxelo en relación coa contaminación. A reacción da produción capitalista ante un fenómeno de contaminación consiste non en eliminar e reducir as actividades que a provocan, senón en fabricar artefactos que palíen os seus efectos. A produción deses artefactos contribúe ao incremento do PIB, o seu valor no mercado contabilízase nos agregados macroeconómicos de produto e gasto. Dese xeito, a contaminación, que no conxunto da biosfera é un valor negativo, convírtese en positivo no cálculo da eficiencia do sistema económico. É só exemplo, mais ilustra unha lógica aberrante que acada o paroxismo no xa aludido tratamento da contaminación atmosférica como un mercado de residuos onde as economías máis contaminantes adquiren cuotas de marxes de contaminación suplementaria ás que contaminan por baixo dos níveis permitidos. Contribución filantrópica a agudización de outra forma endémica de desigualdade, o innato desenvolvemento desigual do sistema capitalista da dialéctica centro-periférica. O que está a acontecer, por exemplo, base disto, coa produción das vacinas ou as vacunas, resulta que desa produción vai aumentar a PIB, cando, en realidade, a pandemia o que é custe para a sociedade. Mas voltando ao ámbito interno, que vou rematando, falta unha folha, o sistema mundo actualmente en crisis e a contraofensiva contra-revolucionaria do capital iniciada hai xa 4 decenios, permitideme rematar con algunhas matizacións referidas aos bens sociais máis esenciais para contrarrestar a desigualdade social conxénita do sistema, que atinxe a vida mesmo do ser humano, a súa condición de servicio, e, por tanto, o primeiro dos dereitos humanos universalmente proclamados o dereito á vida. O dereito, incluso incuestionable disfrute, a igualdade debe ser plena e absoluta calquer civilización humana merecente. No contexto do actual sistema, a desigualdade social no exercicio do dereito á saúde só pode neutralizarse e corrixirse mediante un servicio de sanidade público, universal e gratuito. É, por tanto, un ben social esencial, do que, sin embargo, ainda hoxe carece a maior parte da humanidade, incluído o país que ocupa o epicentro do sistema público. A construción de sistemas públicos de saúde abordada primeiro polos estados nacidos socialistas, en un lugar despois ali onde se implementaron políticas socialdemócratas do Estado, no contexto expansivo un capital estaba en condicións de aceptar ceder o Estado o espazo de investimento en servicios públicos sociais. Mais a partir do arranque da crise sistémica da contrarrevolución neoliberal, o capital lanzouse á reconquista deses espazos de valorización, coa conseguinte mercantilización dos servicios. Ademais, utilizou en boa medida un método que lle permitía facelo a costa de fondos públicos, a concentración, de xeito que, por unha banda, aforraba financiamento propio e, pola outra, provocaba a relativa desnutrición sanitaria dos servicios non públicos. Tal aconteceu en singular coa sanidade. A crise financiera do 2008 subseguinte a Grande Depresión, conxugada coas reaccionarias políticas mal chamadas de austeridade, exacerbaron o empobrecemento e a estabilización dos servicios públicos de saúde,
precisamente no contexto no que o brutal aumento da desigualdade social e o acelerado empobrecemento das clases traballadoras e común cidadán facían máis necesaria a máis amplia dotación de bens sociais universais e gratuitos. As máis feroces receitas pronosticadas por Susan George da súa distopía Informe Lugano foron aplicadas polo gran capital en todo o sistema, incluído o seu fin. Así mesmo, a doutrina do shock lúcida e valentemente denunciada por Económica en su momento. En esas estamos, que remata a pandemia que levamos un ano a padecer, pon crudamente descoberto a índole criminal da mutilación dos sistemas sanitarios públicos e do conxunto dos servicios sociais en aras da cobiza do contagio. A repentina e veloz propagación da pandemia e a grave crise económica e social subseguinte pillaron aos poderes políticos dos estados desprovistos dos medios e ferramentas públicas necesarias para facerlles frente con eficacia e para defenderen ao inerme común cidadán da irracionalidade social íxita na lógica do poder. E non ten traza de que ousen cumprir a súa obriga cardinal, someter a un poder político democrático o agresivo poder económico antidemocrático do capital financiero enmascarado no nome de os mercados. Falta saber se teremos aprendido as leccións da presente traxedia humana e se os cidadáns supervivintes sairemos dispostos ao combate colectivo necesario para establecermos a racionalidade social sabe a loita máis isto é o tema doutros lamento que disculpe por este Muchas gracias por esta intervención tan interesante, aunque debo de confesar que yo las últimas palabras no las he oído, he supuesto que ha terminado, pero se ha ido un poco el sonido, ¿eh? Lo digo para el equipo técnico. Las últimas palabras yo no las podía oír. A continuación, perdón. Si quiere, la repito. No, pero más o menos era el COVID y la situación terrible que estamos padeciendo y me he seguido un poco, pero vamos. Entonces, muchas gracias, profesor Beiras. A continuación tiene la palabra la profesora Cristina Carrasco y otra media hora. Y muchas gracias también por ajustarse al tiempo con tanta exactitud. Muchas gracias por su intervención tan interesante. Bien, gracias Paloma. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigas, amigos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación a participar en estas jornadas después de tantos años. Y lástima que sean virtuales, pero es lo que podemos hacer, ¿no? Yo, bajo este título tan amplio, voy a hablar primero una mirada así rápida de cómo funciona el sistema que estamos viviendo. Seguramente aquí me solaparé con algunas cosas que Santi nombró ayer. Y después me voy a centrar un poco, voy a contar un poco lo que se conoce como el éxito del modelo chileno, ¿no? Entre comillas, para finalmente terminar con algunos elementos de las vulnerabilidades que han quedado en claro hoy y las incertidumbres que estamos viviendo. Bien, comenzando con lo primero, pues, a ver, voy a referirme a dos elementos que me parecen fundamentales, cuando por supuesto que hay más, ¿no? Recordemos en primer lugar cuál es el objeto de estudio de este sistema. Sabemos que su objeto de estudio es el mercado. Y cuando digo esto, digo producción para mercado, consumo a través de mercado, distribución por mercado, etc. Pero estas fronteras tan limitadas nos dan una perspectiva muy estrecha, ¿no? Porque es como una simplificación del sistema que no nos permite entenderlo en su globalidad. Por eso que es necesaria una interpretación más amplia que incorpore algunos elementos, digamos, algunos ámbitos que no funcionan con relaciones capitalistas,
pero que son fundamentales para que el sistema funcione. Y esto es lo que llamamos el ámbito del cuidado y el ámbito de la naturaleza. El ámbito, y bueno, y ambos son ámbitos que son condiciones de posibilidad, ¿no?, para la existencia de la producción capitalista. El ámbito del cuidado, ya desde la economía feminista hemos hablado bastante de esto, no lo voy a repetir. Sabemos que es algo que va mucho más allá de algunos cuidados específicos a los que muchas veces se ha querido reducir, ¿no? Pero sin estos cuidados no habría economía y, por tanto, y tampoco habría vida, ¿no? Y en las sociedades capitalistas, buena parte de esta actividad, aunque no toda, se efectúa al margen del mercado, básicamente con el trabajo de cuidados y, como sabemos, históricamente y mayoritariamente lo hemos realizado las mujeres. El cuidado, al reproducir la vida diaria y generacional, también reproduce la fuerza de trabajo diaria y generacional, ¿no? Pero como permanece invisible, no se le otorga valor. Así entregamos al mercado una fuerza de trabajo que tiene incorporada una cantidad de trabajo realizado desde los hogares, pero como es invisible, como no se reconoce, el sistema no lo remunera. Y de esta manera estamos entregando una fuerza de valor muy por debajo de su valor, una fuerza de trabajo muy por debajo de su valor, siendo esta una fuente importantísima para el sistema capitalista, lo cual es un expolio del trabajo de las mujeres. Paradójicamente, pues el sistema necesita de estos procesos de reproducción, de estos procesos del cuidado, y por otro lado no le reconoce el valor. Esta es una relación entonces de, podríamos decir, separación, dependencia y desvalorización. Es decir, separación en el sentido de que cuando vivíamos en épocas feudales, pues en la casa feudal se producía, se desarrollaba la vida, todo ahí en el mismo espacio. Con la industrialización y el capitalismo se separan estos espacios geográficamente y entonces parece que fueran paralelos, ¿no? Pero se mantiene esa relación de dependencia que se requiere y, sin embargo, se desvaloriza. Y esto es una fuente inherente de inestabilidad, ¿no? Ya que la tendencia del capitalismo a esta acumulación constante y limitada amenaza con desestabilizar los propios procesos y capacidades reproductivas que el capital requiere. Así, el problema es cuando una sociedad sistemáticamente va desestabilizando sus procesos de reproducción, es muy posible, puede ser, que comience a tener problemas de continuidad. Y esto es lo que Nancy Fraser ha planteado como una de las contradicciones del capitalismo, donde se sitúa la base de lo que después llamamos la crisis de los cuidados, que va tomando después algunas formas concretas. El segundo ámbito, que es el ámbito de la naturaleza, digamos que también el sistema expolia a la naturaleza, la degrada, la explota, se la apropia, la contamina. Es decir, los humanos y las humanas en este sistema no se considera que somos parte de ella y evolucionamos con ella, sino que se utiliza en bien, como si fuera un elemento externo, se utiliza, se expropia para la acumulación de capital, siendo esta otra de sus fuentes de beneficio. Así tenemos, yo diría, la contradicción, llamemos endógena, ¿no?, que el compañero Beiras ha señalado, entre capital-trabajo y después otras que podríamos llamar exógenas porque se dan con estos dos ámbitos que he señalado, que no funcionan con relaciones directamente capitalistas, pero sí el sistema es absolutamente dependiente de ellos, ¿no? Son necesarios para la vida. Y esto es porque hemos continuado negando que somos vulnerables en cuerpos y psiquis y que vivimos en un planeta finito y por tanto lo desestabilizamos. Así, desde la economía feminista planteamos lo que podríamos llamar una contradicción con mayúsculas, ¿no? Es decir, unimos estas tres contradicciones y es lo que nosotros llamaríamos la contradicción capital-vida, ¿no?
es decir, más allá de la contradicción capital-trabajo, ¿no? Más amplia. El segundo gran elemento que caracteriza al sistema capitalista es su objetivo. Y aquí también el compañero Beirás ya lo ha comentado, y también Santi ayer, pues que no es, ya sabemos, que no es el bienestar de las personas, no es la satisfacción de todas las necesidades, sino que es el crecimiento económico orientado a la acumulación de capital en manos privadas y seguramente cada vez menos, ¿no? Es la acumulación de la riqueza. Es un sistema, además, estructuralmente heteropatriarcal y racista, con lo cual esto está creando las enormes desigualdades que conocemos y donde los beneficios se están acumulando cada vez más en manos de la élite patriarcal blanca. ¿Cómo se conecta entonces este objeto de estudio con este objetivo? ¿Por qué no se visibilizan estos dos ámbitos que le entregan fuerza de trabajo y energía, materias primas, etcétera, sin los cuales el sistema no podría funcionar? Claro, yo creo que interesa mantenerlos ocultos porque de esta manera puede desplazar costes a estas dos economías que no tienen contabilidad y por tanto es fácil porque parece que fueran cosas paralelas, ¿no? Por ejemplo, los hogares parece que fuera un funcionamiento con el trabajo doméstico y de cuidados paralelo a las empresas, como que no tuvieran ninguna relación. Y entonces se pueden desplazar fácilmente todos estos costes para aumentar los beneficios. En consecuencia, la orientación del sistema capitalista a la acumulación y la avaricia continua e ilimitada tiende, por una parte, como ya dije, a desestabilizar los procesos de reproducción y por otra, a sobrepasar los límites de un planeta, destruyendo así su base natural. Y estas tensiones no son accidentales, estas tensiones están dando cuenta de unas profundas raíces sistémicas absolutamente inherentes a la estructura y definición del propio sistema capitalista. En consecuencia, su dinámica expansiva sin límites es absolutamente incompatible con la vida humana y no humana. Por eso que decimos que es un sistema biocida, es decir, atenta contra toda vida, porque mantiene oculto los verdaderos procesos que sitúan al capital por sobre la vida. Actualmente, el tema se ha vuelto más complejo, ¿no? Hay voces y autores que van planteando y escribiendo sobre el auge de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, con lo cual se ha ido acelerando todo el proceso. Y con lo cual plantean que ya en la segunda mitad del siglo XX ya empezó un fuerte desempleo de trabajo manual, y en el siglo XXI ya empieza a ser el desempleo de trabajos que realizaba habitualmente las clases medias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto está incrementando cada vez más el desempleo y las posibilidades de un desempleo cada vez mayor. Así, de esta manera, ellos llaman estos como nuevos fallos endógenos, ¿no? Que si lo unimos a las contradicciones anteriores, esto estaría aumentando la posibilidad de la autodestrucción del sistema. Yo creo que esto a medio y largo plazo nos crea, y podríamos decir, la gran incertidumbre que tenemos. ¿Qué va a pasar con este sistema? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a ir? ¿Seremos capaces de cambiar este rumbo? ¿Seremos capaces de ir hacia una sociedad más igualitaria? Cualquier cosa que suceda va a quedar mucha sangre en el camino. Esto sí que es muy probable, ¿no? Y como señalaba ayer Alicia, la profesora Alicia, ya está pasando, ¿no? En el Congo, ¿no? Que es el principal, el país donde todo el extractivismo mineral está fuertemente practicándose. Por tanto, dicho esto, el panorama es este, más yo creo que Santi ayer lo planteó como más completo, el compañero Beirás ha tocado otros aspectos, etc. ¿Dónde estamos en Chile? Hablo de Chile porque es mi país de origen y ya hace años que vivo aquí, después de haber vivido muchísimos años en Barcelona.
Y además porque Chile se considera como el modelo neoliberal, ¿no? Que puede empezar a servir de ejemplo, o al menos se intenta que sirva de momento en los países de América Latina. Chile tiene el estatus de ser uno de los países más neoliberales del mundo. Y se dice que es el ejemplo de América Latina en modernidad, crecimiento y desarrollo. Sin embargo, es uno de los países más desiguales. Desde hace años, en el ranking que hace las Naciones Unidas, que considera 123 países, pues Chile siempre está entre los 10 primeros, ¿no? Yo creo que, a ver, me pueden decir, bueno, el neoliberalismo ya está en todas partes, las desigualdades también, pero el tema son los niveles y los grados, ¿no? Por eso que voy a dar después algunos datos. Un par de datos de Chile, solo dos, para no aburrir con datos. Estos datos y alguna información que voy a nombrar son de los estudios que hace la Fundación Sol. La Fundación Sol es un grupo de compañeras y compañeros situados en Santiago, que son economistas, sociólogos, historiadores, y que realmente tienen estudios muy interesantes, básicamente de la situación chilena. Y bueno, está todo colgado en su página web. Entonces, un dato nos dice que el 1% de la población concentra el 30% de los ingresos, mientras el 50% de los trabajadores y trabajadoras tienen salarios menores al equivalente en dólares de $520. Y sin embargo, los precios son prácticamente muy semejantes a los precios españoles. El euro, por ejemplo, el metro en Santiago cuesta €1 y un poquito más. O, por ejemplo, yo pago aquí lo mismo por todos los alimentos que lo que pagaba en Barcelona, ¿no? Con lo cual, la precariedad es enorme. Pero además hay, y esto también es un elemento que está en casi toda América Latina, aquí en Chile la deuda total de los hogares alcanza un 75% de sus ingresos disponibles. O sea, la deuda está siendo un elemento, un mecanismo importante de despojo de los hogares. Bien, ¿cómo llegamos a este neoliberalismo en Chile? Voy a hacer un poquito de historia para que veamos que las cosas se cuecen lentamente, ¿no? Se puede decir que la historia del neoliberalismo en Chile comienza en el año 1955, cuando Harberger, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, visitó Chile para establecer algún tipo de convenio entre la Escuela de Chicago y alguna universidad chilena. Se dirigió primero a la Universidad de Chile, que es la universidad pública más antigua y de más prestigio, y ahí le dijeron que no, porque vieron que era una intromisión clara y directa en la política y en la economía chilena. Se dirigió entonces a la Universidad Católica, que también es la más antigua privada y con bastante prestigio, y ahí le dijeron que sí. Y desde entonces se creó un puente de profesorado y alumnado entre esta facultad y la Escuela de Chicago. Como sabemos, del año 70 al 73 gobierna la Unidad Popular, donde hay medidas importantísimas como la nacionalización de riquezas fundamentales como el cobre y otras. Se desarrolla una reforma agraria importantísima, de aquí viene después toda la represión en la dictadura, y sabemos que en septiembre del 73 viene el golpe de Estado. Los economistas de la Escuela de Chicago, desde el inicio del 70, ya elaboraron un informe con financiamiento de la CIA, un informe económico, un plan económico para el momento que se pudiera derrocar la Unidad Popular. Ellos mismos lo bautizaron como el ladrillo. Entonces, a un mes del golpe de Estado, en octubre del 73, presentan este ladrillo a la Junta Militar. Y ahí se adopta el nuevo patrón de acumulación capitalista, que sigue todas las prácticas del consenso de Washington, ¿no? Ahí se revierten todas las nacionalizaciones que había hecho la Unión Popular, se privatizan todos los activos públicos, se abren todos los recursos naturales a la industria pesquera, maderera, etcétera, y además atropellando todos los derechos de las comunidades indígenas que vivían ahí. Se privatiza absolutamente la seguridad social, las pensiones, etcétera, ¿no? Y se estimula el crecimiento por la exportación de materias primas básicas, sustituyendo lo que se había llamado hasta ese momento el modelo de sustitución de importaciones.
Los gobiernos posteriores a esta dictadura cívico-militar mantienen el neoliberalismo. Son gobiernos que podríamos llamar entre centro, centro-derecha, ¿no? Mantienen el neoliberalismo y yo diría traicionando, muchos de ellos, sus principios anteriores, porque muchas de las personas que pasan a participar en estos gobiernos habían sido militantes de la Unidad Popular y muchos volvían del exilio, habían estado detenidos, etc. Pero asumen el neoliberalismo. Y así, durante 4 décadas, es decir, desde el 80 al 2020, hay una intensiva e implacable aplicación de este neoliberalismo. Y esto no ha conducido ni al crecimiento, ni al desarrollo, ni a una convivencia armónica, ¿no? Por el contrario, ha traído enormes pérdidas de valor patrimonial, ha precarizado absolutamente el trabajo a un elevado costo social, ha habido una amplísima privatización de los servicios públicos y de los bienes básicos, por ejemplo, el agua. Chile es creo que hay 3 países en el mundo donde los derechos del agua pueden ser privados. Es decir, cualquier persona puede comprar los derechos de un río, de un pozo, aunque no esté en su territorio. Y entonces, por ejemplo, en la zona central, que hay muy buen clima, se han realizado unas plantaciones de enormes hectáreas y enormes plantaciones de aguacateros, que después van todos a la exportación. Y estos se han llevado todo el agua de la zona y han secado los ríos y han dejado todos los pueblos de la zona sin agua, que hay que repartir ahora agua en camiones, ¿no? Esto se ha podido hacer porque seguimos viviendo con la Constitución del año 80 que hizo la dictadura. Bien, y la destrucción de la naturaleza ha sido brutal, con un extractivismo minero, pesquero, etcétera, y donde una parte importante de los capitales son extranjeros. Solo por hacer una comparación, si nosotros miramos el crecimiento del PIB durante la dictadura, es decir, del 73 al 89, creció como media un 3%, que es el mismo que creció los 10 años anteriores, ¿no? Cuando había todo el modelo de sustitución por importación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí la gente aguanta todo lo que está viniendo? Durante 2 décadas, digamos del 90, cuando acaba la dictadura, hasta el 2010, hay 20 años con una enorme pasividad social. Claro, esto tiene varias razones, ¿no? La destrucción del tejido social con la dictadura, el miedo que se había creado con el terrorismo de Estado, la alienación de la conciencia colectiva, o sea, los medios de comunicación están todos en manos de monopolios, la generalización de algunas pautas culturales del neoliberalismo, como por ejemplo el consumismo. Aquí viene también después todas las deudas. Y la prolongada crisis de los partidos de izquierda que no han sabido establecer alguna alternativa. Por tanto, ¿qué sucede? En octubre del 2019, pues yo creo que ahí, con todas las manifestaciones, lo que se está poniendo en evidencia y se destapa es lo que nombrábamos antes, el conflicto capital-vida. La gente no está luchando por sobrevivir, sino por una vida digna, ¿no? Bueno, no voy a contar toda la historia, pero sí el pequeño elemento que a veces la gente se sorprende. Porque el día que estalla, ¿qué pasa? El 18 de octubre, el metro en Santiago sube 30 pesos. 30 pesos no es nada, es 4 centésimas de euro, más o menos, ¿no? Y ya salen los estudiantes secundarios, se toman las estaciones de metro, etc. Pero después sale un lema, porque entonces empiezan al día siguiente grandes manifestaciones por todas las ciudades. Entonces el lema muy claro dice, no son 30 pesos, son 30 años de abuso y despojo, ¿no? O sea, es una chispa que enciende todo el malestar de la población. Durante la última década, del 2010 en adelante, ya había habido muchas manifestaciones enormes feministas de estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, de las no AFP. AFP son las administraciones de fondos de pensiones, todas privadas, que están dando unas pensiones de miseria, etc. Todo esto de malestar confluye en una vida digna. Y después ya
en noviembre se comienzan a levantar asambleas territoriales, asambleas por barrio, etcétera, donde ya empiezan todos los debates sobre qué vida queremos y qué queremos. Y uno de los elementos que sale es una asamblea constituyente para cambiar la constitución de la dictadura. Bueno, pasa todo octubre con unas marchas de 3 millones de habitantes, un país de 18 millones, y todo es reprimido de una forma brutal, ¿no? Hubo 11.000 detenidos, de los cuales 2.500 continúan detenidos, sin tener juicio, después de más de un año, ¿no? 420 personas sufrieron daños oculares, un ojo o los dos, porque disparaban a la cara. Y, bueno, continúan las grandes manifestaciones, ¿no? Entonces el gobierno está contra las cuerdas y en noviembre llaman a todos los partidos, solo se negaron 2 o 3 muy pequeños, y a espaldas de la ciudadanía hacen un pacto que es el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y así nos amanecimos el 15 de noviembre con el acuerdo firmado y la hoja de ruta marcada, es decir, nos rayaron la cancha, como dicen aquí, ¿no? Es decir, aquí hay que hacer unos plebiscitos, una elección de candidatos, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles, pero el problema es que todos los independientes, porque todas estas manifestaciones no las hicieron los partidos, las hicieron todos los movimientos sociales. Entonces, los independientes lo tienen muy difícil, hemos presentado listas de independientes, y es muy difícil que puedan salir elegidos porque tienen prioridad a los partidos, bueno, por toda la forma en que se va a elegir y en que se van a contar los votos, ¿no? Pero los lemas seguían y era nada se ha ganado todavía, ¿no? Vino finalmente marzo, después del verano, marzo ya viene, vino la gran manifestación el 8 de marzo y una semana más tarde ya nos encerraron. Y aquí yo diría, en Chile el COVID realmente fue un regalo divino para el gobierno, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Seguramente lo que voy a decir tiene más que ver con Chile y con América Latina que no con Europa, ¿no? En todo caso, en general, yo creo que el COVID ha permitido que se vieran realidades que estaban ocultas, ¿no? Ver cómo funciona realmente nuestro sistema y dónde pone sus objetivos, ¿no? Que es su preocupación está en la ganancia de unos pocos y no en la vida de unos muchos, ¿no? La llegada del COVID yo creo que no ha creado una gran crisis, sino que ha profundizado las que ya existían, la crisis alimentaria, la crisis de cuidados, la crisis económica, el colapso ecológico, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver datos del último informe de Oxfam, que está hablando de todo esto. Por eso que diríamos que la culpa de la crisis no es del virus, sino de una responsabilidad de una organización neoliberal que no tiene como principio cuidar a su población. Y por tanto los recursos públicos se han visto dedicados al cuidado han sido absolutamente insuficientes y de aquí ha venido el colapso de los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces yo creo que esto nos ha mostrado y ha intensificado la fragilidad y la vulnerabilidad de las personas. Y esto yo creo que ha permitido visibilizar el planteamiento feminista, ya veníamos diciendo, ¿no? La prioridad es la vida y no los mercados. Y las personas somos vulnerables aunque no queramos verlo. Y somos interdependientes y ecodependientes aunque no queramos. El capitalismo nos dice que somos todos estupendos. Además, la orden queda sin haber hecho políticas adicionales. Es brutal cuando hay tantas desigualdades, ¿no? Parecía que aquí todos éramos familias donde se habitaba en viviendas adecuadas al tamaño de la familia, donde la gente tenía trabajo y estabilidad laboral. En Chile el trabajo informal es absolutamente mayoritario. Donde todo el mundo tenía internet en casa para las comunicaciones y las clases de las criaturas, donde había abundante comida en la nevera y donde había agua corriente en casa. Lo cual no es verdad para el 50% de la población. En relación a las mujeres, se ha incrementado el trabajo, primero los cuidados de la salud, el 70% son mujeres, y después todo el trabajo en casa con las criaturas encerradas tantos meses, ¿no? También son mujeres todas las trabajadoras de residencias, de cuidadoras de personas mayores, las empleadas domésticas, etcétera,
que es un trabajo que se ha visto, la necesidad que tenemos de este trabajo, pero sin embargo no se reconoce y esto se traduce en los salarios que se pagan en el mercado. Son en general trabajos absolutamente feminizados y muy racializados, ¿no? Es decir, lo hacen las mujeres en un sistema patriarcal, pero lo hacen las mujeres pobres en un sistema clasista y lo hacen las mujeres no blancas en un sistema racista, y así vamos bajando por la escala de las categorías que la sociedad considera, ¿no? Y finalmente se ha incrementado notablemente la violencia contra las mujeres. Vivir en espacios estrechos, cuando la gente queda en desempleo, con problemas económicos, con todos encerrados ahí y con poca comida, realmente agudiza muchísimo las tensiones. Aquí el gobierno no lo tenía en cuenta. Llegó un ministro de Sanidad que en un momento dijo: yo no sabía que en Chile había tantas desigualdades, ¿no? Y entonces esta violencia, el movimiento feminista ha hecho lo que ha podido a partir de los recursos que podíamos tener dentro del encierro, ¿no? Yo creo que además la orden quédate en casa es mucho más ya que una enfermedad, es un confinamiento obligatorio, es una supresión de una serie de libertades, ¿no? Y además, la relevancia que se le da a la gripe en los medios de comunicación es como si hubieran desaparecido todo el resto de los problemas sociales. Las medidas que ha adoptado el gobierno no las voy a enumerar, pero básicamente lo que ha pasado, o sea, podían dejar de trabajar si las empresas no estaban trabajando y cobrar de lo que se llama el seguro de cesantía, es decir, ahorros de los propios trabajadores para cuando que están desempleados. Y después cobrar el 10%, que se ha hecho 2 veces, de sus fondos de pensiones. Es decir, el gobierno chileno ha traspasado directamente el costo de la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras. Además, sin modificar el sistema tributario, que es absolutamente regresivo, y lo único que ha hecho fue algunos alivios tributarios para las grandes empresas. Con este panorama, claro, ¿qué futuro nos espera? Pues nadie lo sabe, ¿no? Tenemos básicamente grandes incertidumbres. Antes nombré una ajena tal vez al COVID, pero se ha agudizado. ¿Qué va a pasar con este sistema? Podremos aprovechar, ya dije, esta situación para guiar hacia sociedades más igualitarias, más respetuosas con la naturaleza. ¿Qué profundidad va a tener esta crisis que estamos viviendo, esta crisis económica? ¿Y cuánto va a durar? ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Según el informe de Oxfam y otras voces que apuntan por ahí a que las desigualdades están creciendo y van a seguir creciendo con esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el endeudamiento de los hogares, del sector público, etcétera? Yo diría que, por supuesto, que el sistema va a intentar algún tipo de rearticulación en sí mismo, ¿no? Y seguramente va a intentar aplicar las mismas medidas de ajuste estructural que ya conocemos de crisis anteriores, ¿no? En América Latina, yo creo que de momento, ya incluso un poco antes de la pandemia, ya se observaba cómo el poder político por parte de las derechas más duras empieza a apropiárselo, ¿no? Y además, según en qué territorios, también un proceso de militarización. Claro, naturalmente desde la economía feminista planteábamos el cambio de paradigma, transitemos hacia un paradigma que tenga como objetivo la vida, la sostenibilidad de la vida, ¿no? Ya que una crisis estructural como la que estamos viviendo lo que exige es cambiar este paradigma, porque el modelo neoliberal yo creo que nos arrastra a una muerte segura, ¿no? Pero sabemos que cambiar un paradigma no es una cosa fácil, no es una cosa de 2 días ni de 20 años seguramente, que choca contra todo tipo de intereses económicos, políticos, hábitos, etc. Por tanto, en líneas generales diríamos, por una parte, hay que enfrentar directamente políticas de emergencia para todo aquel sector más frágil de la sociedad que está siendo azotado con mucha fuerza, pero sin perder el horizonte de transformación, sin perder el iniciar una transición hacia un objetivo final, ¿no? Es decir, reducir, eliminar lo que podamos toda la precariedad, pero también
ir transformando, ir construyendo formas de una transición política y económica hacia un modelo sostenible. Como dice Jorge Richman, aprendemos de los shocks, ¿no? Y estamos en un shock. Por tanto, yo creo que tendríamos que aprender de este shock. En primer lugar, podríamos decir cuál es el significado del buen vivir, qué significa una vida digna, qué significa una vida que merezca la alegría de ser vivida, ¿no? ¿Qué significa eso? Y esto requiere debates amplios, democráticos, etcétera, porque seguro que es un proceso, que no vamos a sacar una definición y las próximas generaciones seguirán debatiendo. Tenemos que ponernos de acuerdo seguramente en algunos principios universales y después adaptar a cada territorio, ¿no? Por ejemplo, un principio universal es que cualquier medida sea universalizable, es decir, no puedo yo tener una vida digna cuando mi vecino, el del otro país, lo hago a costa de ellos, ¿no? O sea, tiene que ser un principio universalizable. ¿Cuáles son los trabajos prioritarios? Antes ya lo comenté, o sea, ahora cuando se ha ralentizado el mercado, cuando hay trabajos que se han dejado de realizar, otros se han reducido, ¿qué trabajos son los que no se han mantenido, sino que han aumentado? Son todos los trabajos de cuidado. Ya dije, en primer lugar, los de salud. Y la salud son instituciones sanitarias y los hogares. En segundo lugar, todo el cuidado desde los hogares. El cuidado en los barrios, con las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tendríamos que ver estos trabajos que están tan desvalorizados, que no los reconocemos, pues han sido los fundamentales en esta pandemia. También nos tendríamos que plantear, y esto creo que a Santi también ayer habló algo de esto, cómo estábamos consumiendo y cómo hemos consumido durante la pandemia. ¿Qué consumo hemos dejado de realizar? Y por tanto, ¿lo hemos necesitado? ¿Lo hemos echado en falta? ¿Qué consumo es el necesario y el importante? Y lo mismo para la producción. ¿Qué producciones se han dejado de realizar? Bueno, las grandes empresas han seguido trabajando y a lo mejor tendrían que parar, ¿no? Pero ¿qué producciones han sido claves, importantes? ¿Y cuáles han disminuido y tampoco lo hemos notado, ¿no? Por tanto, yo creo que en todo esto no partimos de cero. Hay muchas experiencias, ¿no? De formas así pequeñas, de consumos diferentes en el campo y la ciudad, de producciones diferentes, etcétera. Por tanto, yo a lo mejor aquí hablo para América Latina y para Chile en particular, creo que las políticas públicas son importantes, sobre todo en un periodo de transición, pero creo que no podemos abandonar lo que es la política, digamos, con mayúscula, la política más democrática, ¿no? Que eliminemos la cultura del miedo, recuperemos todos los debates ciudadanos, todo tipo de manifestaciones del tipo que sea. Discutamos cómo queremos vivir, qué vida queremos, cómo podemos realizar esa vida. Hagamos redes de complicidades, contrarrestemos el individualismo, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí, compañeros y compañeras, desde Economía Crítica tenemos grandes desafíos y obligaciones. Yo creo que debemos profundizar los diálogos que tenemos nosotros y nosotras, que ya han comenzado en muchos casos. Las personas que tenemos distintas perspectivas dentro de la economía crítica, pero que tenemos un objetivo común, porque seguro que si planteamos el buen vivir, la buena vida, sistemas sostenibles, etcétera, vamos a estar todos de acuerdo. El problema es cómo lo vemos, o sea, cuáles son los matices que tenemos todavía en desencuentros, ¿no? Y entonces yo creo que aquí estamos hoy obligados a buscar todos los puntos de encuentro y a construir juntos, ¿no?, una alternativa. No digo un modelo, los modelos ya no existen, o sea, nos tienen cansados los modelos, ¿no? Pero prácticas y teorías y evoluciones y políticas que realmente den respuesta a todo lo que hemos estado discutiendo estos días. Yo aquí diría pensamiento académico, asociaciones, movimientos, colectivos. Yo me alegré mucho de que hubiera, antes de este plenario, una reunión de colectivos sociales, ¿no? Colectivos, movimientos, etcétera, todos los que están planteando una alternativa centrada en las personas y no en el mercado. Y aquí es donde tenemos que
hacer diálogos abiertos y absolutamente democráticos y hacernos las preguntas que planteaba antes. ¿Cuáles son los trabajos necesarios? ¿Qué queremos producir? ¿Qué habría que consumir? ¿Cómo organizamos los tiempos de trabajo, de cuidados, de ocio, etcétera? Es decir, aquí hay elementos, siempre tenemos como centro el mercado. Entonces, cuando discutimos las jornadas laborales, ¿reducimos a cuánto? ¿Por qué no tenemos la mirada esta de los cuidados primero? Es decir, a ver, gran parte de la gente que está en el mercado laboral tiene responsabilidades de cuidados. ¿Por qué no miramos qué tiempo se requieren para los cuidados y a partir de ahí qué tiempo podemos dedicar a la jornada laboral, ¿no? Y por tanto reduzcamos el consumo, etcétera, todo lo que eso implica, ¿no? Por tanto, yo aquí creo que debemos, como dije, tenemos aquí una responsabilidad colectiva de abordar todo esto en conjunto. Muchas gracias, compañeros, compañeras, muchos ánimos y entusiasmo para abordar la crisis que estamos viviendo y la que nos viene encima. Y, bueno, eso, yo sigo siendo optimista, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Después de estas intervenciones tan interesantes de esta mesa sobre el análisis de las desigualdades y del sistema, la crisis sistémica del capitalismo, un sistema biocida, como ha apuntado Cristina, con muchísimo acierto, pasamos a debatir en conjunto con las personas que están en la audiencia, que son 90. Entonces, si a mí alguien levanta la mano y no la veo, yo ruego aquí al equipo técnico que siempre está en la sombra que me ayude para que pueda dar la palabra a aquellas personas que lo pidan, porque yo tengo una lista muy larga y no me cabe en la pantalla. Solamente soy capaz de ver 10 en pantalla y hay como 90. Sí, sí, estamos atentos, estamos atentos. Muchas gracias. Bueno, pues por favor, si quieren preguntar algo. Sí, ya veo yo la manita. Es Raúl, ¿no? Raúl Lorente. Sí, ¿se me escucha, Paloma? Sí, muy bien, yo escucho muy bien. Yo creo que sí, ¿no? Muy bien. Pues quería comentar que me ha resultado muy estimulante la intervención de Cristina Carrasco, autora a la que admiro mucho de sus trabajos en economía feminista, y me ha resultado muy estimulante al plantear el contexto en América Latina, en la medida que esa contradicción capital-vida tiene sentido que se agudice o que las contradicciones se agudicen en América Latina en la medida en que se producen gran parte de los feminicidios más graves, los ecocidios más graves, y es uno de los continentes con mayor desigualdad. Entonces, el tomar América Latina como un escenario en el cual están pasando cosas muy interesantes me parece muy estimulante en el sentido de poder plantear unas nuevas formas de analizar la realidad del sistema capitalista que, como estaba comentando ahora al final de la intervención, vayan más allá de lo que en Europa occidental hemos considerado las políticas del bienestar, que son como muy anquilosadas y centradas en gran medida en cuestiones de mercado, cuestiones no tanto vinculadas a la naturaleza o al ámbito de los cuidados, y que incluso tenían graves deficiencias a la hora de corregir las desigualdades. En ese sentido, el nuevo constitucionalismo planteado en Ecuador, por ejemplo, planteado en otras realidades, el que se está planteando en Chile con todo el movimiento, la eclosión del movimiento feminista en toda América Latina, a raíz también de los graves problemas y de los feminicidios que se producen, en gran medida puede permitir al conjunto de la izquierda avanzar hacia un paradigma, diríamos, de pensamiento más amplio, donde se tome ese buen vivir que estaba haciendo referencia a Cristina, ese summa casai que aparece en la Constitución, por ejemplo, del Ecuador, y que plantea el ampliar derechos, por ejemplo, a la naturaleza, una visión, diríamos, muy refrescante, muy enriquecedora, y que no es de extrañar que ocurra en el lugar donde las contradicciones del capitalismo son más graves, o de las más graves, como es en el continente latinoamericano, donde además
la izquierda organizada, los movimientos sociales, están dando grandes lecciones en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia. El caso de Bolivia es paradigmático de cómo después del golpe de la derecha organizada y militarizada a la que hacía referencia Cristina, se ha podido suplir en las urnas, y obviamente es por la labor desarrollada en gran parte por este socialismo del siglo XXI que bueno, deja un legado del cual se permite aprender mucho. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristina, por favor, si quieres contestar. Bueno, no hay preguntas, ¿no? Pero agradezco el comentario y solo diría que realmente, bueno, dos cosas que dijo Raúl, que sobre los feminismos, yo creo que en general en América Latina, puede que también en Europa, ahora ya llevo 5 años fuera y no lo veo no tengo tanta información, pero han logrado mostrar que puede haber una organización horizontal, ¿no?, sin la forma tradicional de los partidos verticales, que ha funcionado, o sea, que funciona no solo para las manifestaciones, que funciona también para exigir cambios, para exigir políticas, para exigir todo lo que se ha conseguido, ¿no? Y además que se mantienen, yo creo que también aquí ha habido los lemas, las cosas que se estaban planteando desde el feminismo en general y de la economía feminista en particular, han sido asumidos por muchos otros movimientos, ¿no? Porque se ha visto, claro, antiguamente, tradicionalmente se decía, ya están las mujeres con sus temas, ya las mujeres quieren no sé qué. Y se ha visto que lo que estábamos planteando era otro mundo para hombres y mujeres, ¿no? Y por tanto, yo creo que, a ver, no terminamos de plantear el antipatriarcado, ¿no? Es decir, todos los temas de violencia contra las mujeres, de la decisión del propio cuerpo, etcétera, etcétera, todo esto se mantiene, pero se amplían. Y por tanto, aquí la mayoría de, por ejemplo, lo de una vida digna, esto era una cosa que veníamos planteando del feminismo, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, participo aquí en el archipiélago de Chiloé, donde vivo. Se han formado listas de independientes a lo largo de todo Chile y participo en una de estas listas de independientes que hicimos un programa, como si fuera un programa que nosotros defenderíamos en una constitución, y donde este programa tiene una visión feminista muy clara, ¿no? Empezamos con la sostenibilidad de la vida y esto qué significa y cómo se traduce después en una serie de derechos, etcétera, ¿no? Y nuestro objetivo fundamental, bueno, y entonces aquí tenemos una red a lo largo de todo Chile de todos los grupos independientes que están, hay muchos grupos ecologistas, ¿no?, con los cuales tenemos mucha relación, y entonces estamos en una red donde estamos planteando una serie de cosas similares. Y es muy posible que aquí que podamos sacar al final muy poca gente de candidatos a la Constitución, pero como una de las cosas que se puso como regla, ¿no?, de este pacto que les hablé, es que todo lo que se apruebe tiene que ser aprobado por los 2/3 de los miembros de la constituyente. 2/3 no lo va a tener nadie. Por lo tanto, cosas importantes no se va a aprobar ninguna, ¿no? Entonces, nuestro objetivo no es tanto ir al mercado de votos para ganar algún constituyente más, sino usar todo este proceso constituyente y el año que puede durar en la discusión y el debate sobre la Constitución, usarlo para continuar con los debates fuera, ¿no? Todo lo que se esté discutiendo, nosotros continuar con todos los debates fuera y la presión desde fuera para ir avanzando, ¿no? Por tanto, eso es lo que tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias, Cristina, perdona. Veo dos palabras pedidas. Estaría, por una parte, Yolanda Jubeto y, por otro lado, yo aquí leo Reboraina. Es Beiras. Bueno, pues entonces Yolanda levantó antes la mano y luego lo que podemos hacer, unirlos, estas dos preguntas, porque estamos un poco escasos de tiempo, para que la persona a la que vaya la pregunta pueda responder.
Perfecto. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias, Cristina y José Manuel. Me ha encantado la sesión. Bueno, me han encantado las jornadas a pesar de la distancia y la lejanía, y además que hayas traído ¿no? a colación el tema chileno me parece muy, muy interesante, y toda Yayala, porque se ha estado repitiendo mucho, ¿no? Que esta sobreexplotación de materiales, de recursos, que ayer nos hablaba Alicia y que también has mencionado, va a crear una sobreexplotación todavía mayor, ¿no? Y no solamente en el Congo, sino que me temo que ya están, ¿no? Todas esas explotaciones en el cono sur, ¿no? Que afecta directamente y que va a crear todavía más contradicciones y mucha más problema y más violencia de la que hablabas, ¿no? De la sangre. Y por lo tanto, me parece muy inspirador. Solamente porque hay poco tiempo, me gustaría, has acabado también hablando de la importancia de las prácticas, ¿no? De las prácticas alternativas, y me gustaría, porque allí también habláis mucho de economía comunitaria, ¿no? Tú has estado trabajando también el tema de la economía solidaria, allí se habla mucho de economía popular, también la economía popular como una base, ¿no? De transformación de la vida, de romper dicotomías productivo-reproductivo, valorizar todos esos trabajos y descentrar el mercado. Un poco si nos pudieras contar algo de este tema, ¿no? Y para José Manuel también me gustaría, porque también ha hablado, ¿no? de esa tradición gallega de prácticas precapitalistas, y me gustaría un poco si nos pudiera mencionar un poco las prácticas también alternativas hoy en día que se dan en el territorio galego, un poco de superación de estas prácticas tan perversas que lleva el capitalismo patriarcal y colonial. Y muchísimas gracias y espero que nos veamos en julio en Bilbao. Sí, creo que mejor la otra pregunta también, por favor. Estaría Esveiras. Esveiras. Sí. No sé si hay un problema con el micro ahora. Sí, tiene muchos problemas. Sí, no sé si igual que conteste Cristina intentamos gestionar por nosotros, ¿vale? Pues por favor, Cristina, y también le han preguntado también a José Manuel. Creo que tiene el micro abierto ya. José Manuel, puedes hablar ya. Sí, es que creo que el problema es que está intentando hablar, pero no está bien conectado o algo. Espera que lo llamamos. Cristina, está sin sonido. Decía Yolanda, mucho gusto de verte y a ver si nos encontramos en julio. Conozco muchas prácticas, pero por supuesto que no todas, ¿no? He estado básicamente en Brasil y Centroamérica, donde en grupos de mujeres, o sea, he ido a conocer, yo no he participado directamente, sino que hacían jornadas o así, antes de la pandemia, donde hay muchas prácticas de mujeres campesinas y o indígenas que tienen como especies de cooperativa y tienen sus producciones, muchas hacen soberanías alimentarias, producciones orgánicas, etcétera, etcétera. Y habían conseguido mucho, por ejemplo, convenios con las escuelas públicas. Entonces, para las comidas de los alumnos de mediodía, ellas abastecían con todas las verduras y con todo lo que sacaban del campo. Entonces, una red de estos de circuitos cortos, de cómo iban los alimentos de calidad hacia las escuelas, etc. Claro, todo esto con la pandemia se rompió y ahora he tenido muy poca información sobre ellas. Después lo mismo pasa en Centroamérica con todas las mujeres que se llaman las mujeres las mujeres en resistencia por una vida digna. También tienen prácticas de este estilo. Creo, por lo que conocí, son como más empobrecidas que las mujeres de Brasil, ¿no? Después hay mucho debate y muchas prácticas de soberanía alimentaria. Y aquí participa mucho la Marcha Mundial de las Mujeres, ¿no? Tiene bastante completa, una organización bastante completa a lo largo de Chile, lo mismo que ANAMURI, que es Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ¿no?
Tienen una organización bastante completa, con mucha relación con los movimientos brasileños, con los movimientos de los sin tierra, etcétera, ¿no? Y después hay algunas prácticas de escuelas alternativas, bueno, no sé cómo llama, escuelas, yo participo en una de ellas que está aquí en el archipiélago, que se llama Escuela Superior Campesina, ¿no? Y entonces, bueno, es una escuela que la forma de educación es para personas adultas, o sea, de más de 18 años, y es totalmente alternativa, ¿no? Convivimos 5 días juntos, ahora ya no, ahora es online, pero convivíamos 5 días juntos al mes porque las conectividades en el archipiélago, hay más de 50 islas, muchas deshabitadas, pero son difíciles, ¿no? Y por tanto, pues nos juntábamos 5 días ahí, y hacían muchas prácticas agrícolas, que yo iba a mirar, claro, por supuesto que no sé, yo daba clases de economía feminista, pero no era solo las clases, era toda la convivencia, era todas las prácticas que se hacían, y es cómo producir de otras maneras, cómo fomentar, ¿no?, este tipo de producciones en las distintas partes, porque esta escuela no solo funciona aquí, hay otras a lo largo de Chile. Y realmente era, bueno, es una cosa muy interesante porque además no queremos subvenciones del gobierno, no queremos depender de nadie, es autosuficiente, entonces había que hacer muchas prácticas, por ejemplo, de plantaciones y venta para poder sacar recursos para mantener la escuela. Nadie cobra y nadie paga, o sea, nadie cobra, pero los alumnos tampoco pagan nada. Entonces, entre todos y todas, pues hacíamos prácticas así para poder sostener la escuela, etcétera. Es decir, son aprendizajes muy interesantes cara a vivir de otra manera, producir de otra manera y relacionarnos de otra manera, ¿no? Pequeños, pero es que yo estoy convencidísima que si el capitalismo empieza a tener, bueno, si no tiene fallo es muy difícil ir directamente contra él, es como enfrentarte a un tanque, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que ir haciendo son como creaciones alternativas distintas y mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y a partir de ahí, ¿no?, hacer prácticas alternativas, ¿no?, junto con todos los debates que ya nombré antes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero... Ya está. Sí, recuperamos a José Manuel, sí, y te estamos escuchando. Entonces, ¿falo eu o qué? ¿Hablo yo? Sí, Sí. te toca. Bueno, vamos a ver, procuraré ser muy lacónico, muy breve. Primero, decía que la aportación de Cristina Carrasco es fundamental y además es complementaria. A mí resulta muy, muy familiar porque yo participé en todos los foros sociales mundiales, continentales, etcétera, etcétera, y en toda la relación con todos los movimientos de los pueblos originarios de Latinoamérica, desde los mayas de Guatemala hasta los mapuches, y conviví con los mapuches algún tiempo en país mapuche incluso. Bueno, pero lo que quiero decir sobre todo es que evidentemente mi convicción, y voy por el atajo, mi convicción es que hay una tal desconexión entre el sistema de partidos de la superestructura actual del sistema que con la ciudadanía, con sus bases y sus puentes están rotos y solo se restauran parcialmente. Y por lo tanto, todo lo que hubo, por ejemplo, en Galicia, en Europa, pero en el propio Estado español, de un movimiento que sobrepasó a los partidos, lo que he llamado yo a rebelión cívica, eso es fundamental. Y por lo tanto, lo que necesitamos es que algo así como lo que fue la nueva gran internacional de las redes de movimientos, más que de los eventos de reuniones a nivel mundial o continental en los foros, y catapultarlos a la instancia política, eso es lo que falló en la organización del Foro Social Mundial y funcionó en países de Latinoamérica en donde ya se estaba realizando esa conexión. Para mí, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el caso de Chile y el caso de Bolivia. Corresponde mucho más al proceso de la organización de la ciudadanía y de su catapultación a la instancia política el de Bolivia que el de Chile. Y para mí la realidad es que tenemos una transición sistémica a nivel mundial, lo que pasa es que no sabemos a dónde va a llegar, como decía Cristina, pero no olvidemos que transición sistémica como la que pasó, digamos, del feudalismo al capitalismo en Europa occidental duró 3 siglos y estamos en un momento en que
La fundamental es que no vale la superestructura jurídica política actual de las democracias, llamémoslas así, liberales sin ser neoliberales, no vale para resolver realmente la conexión entre ciudadanía y entre la sociedad civil y la sociedad política, que diría Gramsci. Y no vale, y ese es el problema. Y por lo tanto es un esfuerzo enorme de trabajo, de coordinación, de movimientos sociales y de un proceso de rebelión cívica. Solo la ciudadanía puede cambiar estas cosas, estoy convencido. En el Estado español tenemos tenemos la experiencia del proceso que se dio hasta 2016, en donde se intentó catapultar, dar la vuelta a la correlación de fuerzas en las Cortes, y hubo una traición clarísima en el otoño del 16, que no voy a repetir, que dio lugar a que la nueva mayoría que existía en las Cortes españolas fuese neutralizada hasta que llegó la moción de censura del 18. Y estamos, por lo tanto, ante una situación en que un gobierno simplemente progresista, que no es de izquierdas, como el gobierno actual de coalición, que hace cosas lo que puede, tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Y la ciudadanía, en cambio, está en gran medida desmovilizada. Para mí, ahí están las claves del asunto. Y, por lo tanto, vuelvo a que termino felicitando a Cristina, porque lo que ha dicho es fundamental. Yo solo me quería centrar en el núcleo del problema. Y el núcleo del problema, sí, a decirlo, está en el núcleo de lo que es el modo de producción capitalista, con todo lo que hay que investigar y analizar a partir de ahí. Sí, muchas gracias, José Manuel, pero yo estoy absolutamente de acuerdo también con todo lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que estamos muy en sintonía en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Había una palabra pedida, por favor. ¿El equipo técnico, había alguna palabra pedida? Nosotros no estamos viendo nada, ¿eh? Así que si alguien No. quiere hablar, que levante mano o que entre directamente, porque Yo es que no veo, como tengo una lista limitada. Sí, sí, nos estamos mirando. Sí. Muy bien. Bueno, yo también quería resaltar la complementariedad de la mesa, las dos ponencias, y lo importante que es la perspectiva feminista como teoría crítica para el análisis de la realidad y para complementar el análisis sistémico y la desigualdad que está imperando en este momento. Entonces ha sido fundamental ambas aportaciones. La pena es que no hayamos podido aplaudir. Yo aquí un aplauso por toda la lista que tengo delante, y como si fuera la sala. También las personas que han intervenido, muchísimas gracias. Y la verdad es que ha sido muy complementario, y también un poco ha sido como un resumen de todas las jornadas, porque aquí han vuelto a salir no solamente las, sino que hemos hablado también de la crisis sistémica, de todos los aspectos que existen, cuáles son las causas, cuál sería el camino a seguir para empezar a andar, vislumbrando un nuevo horizonte, etcétera. Y no solamente la descripción de las desigualdades. Es como si dijéramos que hubiera una imbricación de todas las jornadas, de toda la situación de icida del sistema, es decir, de cómo está, bueno, no iba a decir que se hunde, se está hundiendo un sistema del capitalismo, y cómo las diferentes perspectivas enriquecen esta visión, tanto desde el punto de vista de la naturaleza, de la vida, que es un concepto muy amplio y me gusta mucho que lo utiliza Cristina, no solamente la naturaleza, sino también la vida. Entonces, bueno, yo creo que ya es la hora más o menos del cierre. Solamente volver a agradecer aquí al equipo de la Universidad de Santiago, en donde estaba Joan Doldán en cabeza del mismo, al equipo que ha posibilitado la realización de este congreso online, el trabajo que ha realizado Raúl y que ha realizado también Adrián todo el tiempo para tratar de conectarnos en esta mesa, y durante todas las jornadas ha sido así. Muchísimas gracias, que han hecho posible la interacción y han hecho posible la realización del congreso, y a la Asociación de las Jornadas de Economía Crítica y también al comité organizador científico de estas jornadas. Muchísimas gracias, y bueno, esperamos que la próxima reunión que tengamos, las siguientes jornadas, pues la situación sea más favorable, ¿no? Como si dijéramos, yo intento como pues que hayamos superado la crisis sanitaria,
que podamos tocarnos, que podamos ver y que podamos seguir en relación también hasta entonces y viendo hacer qué soluciones, como ha apuntado Joan Manuel, por ejemplo, José Manuel ha dicho sobre la necesidad de acompañar a la política mediante movimientos sociales, ¿no? Yo diría que eso ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Chao. Todos y muchas gracias por el equipo realmente que tú lo has dicho, Paloma, que yo creo que muchas gracias, Cristina, ¿no? Y muchas gracias por la colaboración, José Manuel, muchas gracias.